Buenos días, hermanos. En este día nos corresponde Primera de Corintios 8 y el tema de hoy es vivir para agradar a Dios. Miramos que toda nuestra vida debe estar direccionada para agradar a Dios. En Primera de Corintios 8 nos habla acerca del comer o no comer alimentos o sacrificios a los ídolos. Miramos de que toda nuestra vida debe estar enfocada en agradar al Señor, tanto así que el Señor nos habla acerca de la comida hacia los ídolos. Pero aquí podemos mirar que hay muchas personas en Corinto que tenían conocimiento del Señor y sin embargo ellos no comían las comidas que sacrificaban a los ídolos porque tenían el conocimiento. Pero había muchas otras personas que miramos que en Corinto, esta iglesia de Corinto se conformó por personas que eran del mundo, que eran personas que estaban en fornicación, prostitutas. Miramos que eran lo peor muchas veces de toda la generación. Corinto era una ciudad o una iglesia conformada por muchas personas que no tenían conocimiento de Dios. Y sin embargo, el Señor les habla y les dice acerca de las comidas y muchos de ellos ni siquiera le dan importancia. Miramos que en 1 de Corintios 8 nos habla acerca de estas comidas y cómo podemos tener nosotros, podemos preguntarnos, una vida que agrade a Dios, conforme al corazón de Dios, y lo primero de ello sería transmitir el conocimiento de Dios. Si yo quiero tener una vida que agrade al Señor, lo primero que tengo que hacer es aprender a transmitir el conocimiento que yo tengo de Dios. Muchas veces pasan tantos años en nuestras vidas y decimos, ¿a cuántos ha traído usted a los pies de Cristo? Y no podemos señalar ni siquiera a uno, ni siquiera a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no somos capaces de transmitir un conocimiento. Miramos que en Corinto estaban hablando acerca de las comidas, la comida que agradaba al Señor o no agradaba. Estaban hablando acerca de esas comidas que eran sacrificadas a esos ídolos y la gente tenía esa disputa o esa pregunta y decían que si tenían que comer o no tenían que comer. Y sin embargo, miramos que las personas que tenían el conocimiento no eran capaces de coger a las personas y enseñar. Simplemente decían, yo como y yo sé que esto no es malo. Decían, yo como y yo sé que esto no afecta ni para bien ni para mal. Pero eso no era el hecho. El hecho era coger a las personas y explicarles el por qué no debían comer eso o el por qué sí debían comer eso. A veces nosotros los seres humanos y los cristianos caemos en ese mismo error. Simplemente decimos, con tal de yo no hacerlo, no me importan los demás. Pero en realidad, si nosotros en realidad somos siervos de Dios y somos discípulos y no solamente creyentes, entonces deberíamos tomarnos el trabajo de explicar y no solamente decir, con tal de que yo no lo haga, porque estamos cayendo en ese egoísmo. No seamos egoístas. Decimos que para tener una vida que agrade al Señor, lo primero que tenemos que hacer es transmitir el conocimiento de Dios a las demás personas. El verdadero conocimiento va de la mano del amor. Miremos en 1 de Corintios 8, versículo 1. Y ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. Miramos, dice que el conocimiento hace que la gente, dice, se sienta orgullosa, mas el amor, dice, que le da fortaleza a los demás. Y ese amor va ligado, si uno tiene un verdadero conocimiento de Dios, va ligado al aprender a enseñar. Muchas personas simplemente saben de la palabra de Dios, mas no saben enseñarla. El Señor nos dice que la palabra de Dios se hizo para ser transmitida, pero nosotros nos quedamos simplemente en ese pedazo de nuestra vida que es el egoísmo y no somos capaces de enseñar y dar a conocer la palabra de Dios.
Una persona con verdadero conocimiento, su interés es enseñar. Si no enseña, es un conocimiento falso. Y muchas veces nosotros tenemos conocimientos en diferentes áreas de nuestras vidas, tanto talentos como sabemos hacer cosas, o sabemos actuar, o sabemos cantar, o sabemos diferentes dones, talentos, o sabemos la palabra de Dios y no somos capaces de enseñar. Para tener una vida que agrade al Señor, lo primero que tenemos que pensar es cuántas veces yo al día comparto de Dios. ¿Sí comparto de Dios o simplemente me quedo yo con mi conocimiento y con tal de que yo me salve o con tal de que mi familia se salve o con tal de que mi familia asista, allá verán los demás? Eso pasaba en Corinto y dice que las personas simplemente decían, pero yo sé que eso no es malo y ni bueno, y no eran capaces de sentarse y enseñar la palabra de Dios. Podemos mirar que los talentos y los dones que el Señor nos ha dado, debemos transmitirlos a las demás personas y así estamos actuando de manera verdadera. Si tenemos un verdadero conocimiento y si somos en realidad siervos de Dios, debemos aprender de que el conocimiento se transmite. Hay que entender que Dios tiene un propósito muy claro y es que el mundo sea salvo. Y recordemos algo, que Jesucristo, Él cumplió con propiciar la salvación y la vida eterna, lo que Él hizo morir, resucitar, y el resto ya nos corresponde a nosotros. Así que el mundo se va a salvar, pero si tú y yo nos decidimos participar de esta obra, si tú y yo dejamos que Él actúe a través de nosotros y nosotros nos atrevemos a ser parte de esa misión que Dios tiene para nosotros. Amén. Miramos que el propósito de Dios es que todas las personas seamos salvos, o que las personas tengan el conocimiento de Dios, pero ese trabajo nos toca a nosotros. Miramos que para vivir como a Dios le agrada, tenemos que tener en conocimiento que tenemos que transmitir el conocimiento que Dios nos ha dado, tanto los talentos o dones que cada uno de nosotros tenemos, tanto así como el evangelio que ya lo tenemos en nuestras vidas. Nosotros tenemos dones y talentos, y la pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿sí los transmites? ¿Sí transmitimos nuestros talentos de generación en generación? ¿O simplemente decimos, sí, mi abuelita hacía tal cosa o tal otra, pero nunca nos enseñó? A veces nosotros como seres humanos tenemos muchos talentos y miramos que muchas personas tienen talentos y sus generaciones son pobres y sus generaciones son escasas de dinero o escasas de recursos. ¿Por qué? Porque las generaciones antiguas no fueron capaces de enseñarles o transmitirles un conocimiento. Miramos que las personas que ahora son prósperas es porque sus abuelos, sus padres les enseñaron a ser prósperos, les enseñaron a trabajar, le transmitieron un conocimiento. En trabajar también es un talento, un don, que muchas veces los padres no son capaces de transmitir a sus hijos. Podemos mirar de que ahora, en esa época, muchos padres dicen no enseñar a trabajar a sus hijos porque es explotación, cuando en realidad eso es transmitir el conocimiento que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos hijos, debemos transmitirle ese conocimiento que si no trabajamos, simplemente no seremos prósperos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a que debemos trabajar, entonces podemos mirar y tener una generación orgullosa de que es trabajadora, de que es próspera. Pero muchas veces miramos de que las generaciones van de mal en peor, simplemente porque los padres desde pequeños no les enseñaron a esforzarse, no le transmitieron ese don que es el trabajo. Porque muchos piensan que el trabajo en un niño es explotación, cuando el trabajo en un niño es en realidad sembrarle su futuro. Si uno a un niño le enseña a trabajar desde pequeño o le enseña su talento, si usted tiene un talento como papá, como mamá, enséñeselo. Y si no lo tiene, enséñele a trabajar, enséñele a desarrollar un talento, porque los talentos son lo que en realidad el día de mañana nos van a servir. A veces las profesiones simplemente son eso, profesiones, pero si uno como hijo de Dios tiene un talento en sus manos o en lo que hace, eso lo puede sacar adelante. A veces estudian diferentes carreras y cuando ya salen a ese mundo no encuentran trabajo y como no tienen un talento, simplemente se mueren de hambre.
Entonces miremos de que los talentos, lo que como papás tienen ustedes, es necesario que se lo transmitan a sus hijos. ¿Para qué? Para que el día de mañana no simplemente sean mujeres que las mantienen hombres o hombres que dependen de mujeres, porque ahora podemos mirar todo en este mundo. Enseñémosle un talento a nuestros hijos para que el día de mañana no sean personas frustradas y simplemente personas mantenidas. Entonces, el éxito, tanto espiritual como secular, en una persona no se puede heredar. Lo único que se heredan son propiedades, son bienes, pero lo que tiene que ver con la personalidad espiritual y secular, lo que es ese éxito en nuestra vida, es algo que no se hereda, es algo que se enseña. Si tú quieres que tu hijo sea el mejor evangelista, el mejor cristiano, debes enseñarle. Eso no se lo puede heredar. Si tú quieres que tu hijo tenga la misma prosperidad que tú tienes, debes enseñarle. El dinero se puede heredar, pero igual en manos de un hijo no entrenado, no preparado, igual se puede perder. Por lo tanto, Dios quiere que el mundo sea salvo, pero a través de que nosotros podamos enseñar también a nuestras generaciones y a aquellas personas que no conocen. Amén. Miramos que si los corintios, de los que estamos hablando, no sabían lo que estaban haciendo, que era lo de los sacrificios a los ídolos, porque miramos de que en 1 Corintios 8 nos habla acerca de los alimentos que ofrecían a los ídolos. Y en la disputa de ellos era que si comían o no comían, si comían eran salvos y si no se condenaban. Y en realidad, dice, había muchas personas que tenían el conocimiento de Dios y muchos de ellos simplemente decían, no, eso no es malo, pero pues ellos que lo sigan haciendo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando miramos a la gente que está errada en muchos pensamientos, los cristianos caemos en un error que dice, ya Dios le revelará. Pero si nosotros tenemos el conocimiento y podemos ir y decirle y después Dios ya le revela, es otra cosa. Pero a veces esperamos a que Dios le revele a través de tumbos y golpes en la vida, pudiendo nosotros evitar que muchas personas se tumben y se golpeen en la vida, pudiendo hablar. A veces tenemos el conocimiento y simplemente nos da temor. ¿Por qué? Porque simplemente no somos capaces de abrir nuestra boca, teniendo en cuenta que Dios ha colocado la palabra de Dios en nuestra boca, nos ha dado el respaldo que es el Espíritu Santo, y a veces esperamos simplemente que caigamos en ese error, o esperamos a que la gente caiga para después decirle, ay, se cayó, cuando en realidad debemos evitar el golpe a las personas. Nosotros los discípulos de Dios tenemos que aprender que el conocimiento es para transmitir y no solamente para hacernos cabezones. Si nosotros tenemos el conocimiento de que alguien está haciendo algo malo, no solamente tenemos que decir algún día Dios se lo va a revelar, sino intentar darle ese conocimiento. El mejor maestro, se dice, no es el que más sabe. El mejor maestro es el que lo poco que sabe lo puede transmitir, lo puede enseñar. Hay gente que sabe mucho, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no se le facilita enseñar, no enseña a nadie. Por lo tanto, el hecho de que sepa mucho no lo convierte en un maestro. Lo que lo convierte en maestro es la capacidad de poder enseñar. Y Jesucristo es lo que quiere. Él es un maestro, Él era un maestro aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él se dedicaba toda su vida a enseñar. Y eso es lo que Él quiere, personas dispuestas a enseñar. No solo personas que sepan la Biblia al revés y al derecho, sino personas que con los pocos versículos que sepan, los pueda aplicar y los pueda llevar a ese conocimiento a otras personas. Amén. El segundo punto es pensar en los demás y no solo en mí. Miremos en el versículo 6 de 1 Corintios 8. Pastor. ¿Qué versículo? 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Miramos que en el versículo 6 nos dice, nosotros bien sabemos que hay un solo Dios y que todo eso no afecta, pero simplemente se quedaban en decir, sí, yo sé que no es malo, pero no eran capaces de ir y transmitir. Miramos en nuestras vidas que tantas personas se están equivocando y nosotros solamente pensamos en nosotros. Con tal de que yo vaya a la iglesia, con tal de que yo sirva, con tal de que yo haga, con tal de que yo crea o que yo sepa, simplemente no nos importan los demás. Hay muchas personas a nuestro alrededor
que están equivocadas en muchas cosas, tanto en lo secular como en lo espiritual, y nosotros decimos algún día Dios les ha de revelar. Pero si nosotros teniendo el conocimiento no somos capaces de irle a decir, ese día nunca va a llegar. El día en que las personas abran los ojos es cuando nosotros seamos capaces de hablar. A veces tenemos familiares que mueren sin conocer de la palabra de Dios y decimos es que entonces nunca les llegó el día. No, es que el día es para todos, pero simplemente nosotros no fuimos capaces de hablar. Una cosa es ir a hablar y no esperemos de que ya nos hagan caso y no esperemos de que ya todos se convirtieron. Simplemente miremos de que si nosotros hablamos, damos esa semillita y esa persona nunca podrá decir, nunca me hablaron de Dios, nunca me dijeron la verdad, porque el día que él llegue a la presencia de Dios va a decir, sí, Manuelito te dijo, Luz Marina te dijo, y no hiciste caso. Pero muchas personas van a decir, no, a mí nunca me dijo, y en realidad nadie les dijo, nadie les explicó, nadie les dio el conocimiento. Nosotros cumplimos con dar la información, cumplimos con transmitir nuestro conocimiento y nuestro don, es cuestión de las demás personas si aprenden o no. Si yo tengo un talento que es cantar o tocar un instrumento, yo cumplo con enseñar. Ya depende de la otra persona si aprende o no. Ya no es cuestión mía, no es cuestión del maestro si el otro aprende o no aprende. Ya implica muchas cosas, implica si tiene atención, si en realidad sirve para eso. Implica muchas cosas cuando yo explico a que la otra persona me entiende. Un buen maestro es aquel que enseña a pesar de que el alumno no quiera aprender. Yo enseño, allá verá el alumno si aprende o no aprende. Para todo en la vida se necesita disposición, tanto como para enseñar como para aprender. Yo tengo la disposición de enseñar porque mi naturaleza es ser maestro, pero el estudiante debe tener la disposición para aprender porque también quiere un día ser maestros. Casi que la vida de Jesucristo circula en esa vida de maestro. Lo que Jesucristo hizo con sus discípulos fue enseñarles y convertirlos a ellos en maestros, para que ellos a su vez otro día enseñen y así se convierta en una cadena. Por lo tanto, yo como maestro lo que hago es maestros, enseño. Tengo la disposición de enseñar, pero el otro debe tener la disposición de aprender para después poder enseñar. Amén. Miremos en el versículo número 7 de 1 Corintios 8. Pastor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Miramos que en este capítulo nos está hablando acerca de las comidas y si comer o no comer. Y miramos que cuando nosotros seguimos o servimos al Señor, nos debemos a las demás personas también. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano y no les importa lo que las demás personas están mirando. Pero cuando nosotros nos hacemos cristianos o somos siervos de Dios, nos debemos a las demás personas. ¿Por qué? Porque lo que me ven hacer a mí, ellos también van a hacer. Lo que yo dejo de hacer, ellos también van a dejar de hacer, o lo que yo haga, también lo van a hacer. Entonces, tengamos en cuenta que yo soy un punto de referencia para muchas personas. Tal vez no nos damos cuenta que nos están mirando, pero es asombroso mirar de que muchas personas a uno se le acercan y dicen, yo la conozco, y uno no sabe de dónde lo conocen, y dicen, usted siempre pasa por ahí, usted siempre hace esto, y uno nunca se dio cuenta que lo estaban mirando. Y ahí podemos mirar de que somos un punto de referencia y lo que hacemos o dejamos de hacer también es un punto de referencia para las demás personas. Todos, de una u otra forma, estamos preparados para poder enseñar. Hay personas que dicen, yo no me nace enseñar, yo nunca he enseñado. No necesitas llamarte maestro para poder enseñar, tan solo con que te vean. Cada mañana cuando tú pasas siempre frente a esa casa, ya estás enseñando con la forma de actuar, con la forma de caminar, con la forma de hablar. No podrás llamarte maestro ni tener un título de maestro. Jesucristo nadie le dio un título de maestro, ninguna institución le dio un título de maestro. A Jesús, ¿por qué lo llamaban maestro? Por lo que veían hacer de él. Por eso decían, él es un maestro. Tú no necesitas un título universitario ni de una escuela para llamarte maestro. Tan solo con lo que tú haces ya estás enseñando, o lo bueno o lo malo. Amén. Miramos en ese versículo 7 que leímos, al principio nos dice, pero no todos saben esto.
Dice, no todos tenían el conocimiento y simplemente los que lo sabían se callaban y no eran capaces de transmitirlo. Tenemos tanto conocimiento nosotros, tanto secular, en dones, talentos que Dios nos ha dado para trabajar, tanto en lo espiritual, que a veces decimos, yo no sabía hacer, pero cómo se metió. Pero a veces tenemos el talento y no somos capaces de corregir al que tal vez está equivocado. A veces no todas las personas se las saben todas. Nosotros no nos las sabemos todas y necesitamos una corrección. A veces de muchas personas que son menores que uno o más pequeñas que uno aprende. Una persona que era mayor que yo me decía, me admira usted, que de usted que es más pequeña yo aprendo mucho. Y yo también puedo decir, yo que soy también menor que muchas otras, también aprendo de muchas personas que son menores que yo. Y podemos mirar que de todas las personas nos enseñan algo si estamos abiertas a aprender. Pero a veces simplemente ya nos creemos los que sabemos todo y en nuestro mismo trabajo, en nuestro mismo talento, a veces las personas nos quieren ayudar y como nosotros ya no nos creemos todo, ya pensamos que sabemos todo, entonces no somos capaces de aprender a escuchar. O cuando a uno se le olvida algo, uno debe tener la humildad de decir cómo era, cómo es que era. Cuando nosotros tenemos ensayo de danzas, yo soy la que les enseña las danzas, pero muchas danzas a veces se me olvidan, porque ya son tantas o tengo que pensar en tantas otras cosas que ya no se me hacen memoria mis pasos. Y recurro a muchas de las niñas que están aquí y les digo, ¿cómo era? ¿Y no era así? No, era así. Ya. Pero si nosotros somos incapaces de decir, no, así no era, entonces hagamos así, entonces cada día iremos cambiando pasos a todas las danzas, porque como no soy capaz de preguntar, o no soy capaz de admitir de que nos olvidamos, o admitir de que somos inferiores en muchas otras cosas, entonces simplemente no somos capaces de avanzar. Si nosotros no admitimos de que también debemos aprender de otras personas, simplemente nos estancamos. Todos, si queremos llegar al éxito, debemos aprender a depender los unos de los otros. No que seamos mediocres, sino que, como dice Diana, debemos aceptar que entre más personas participemos en un trabajo, mucho mejor será. Hay personas individualistas, egoístas, que quieren solo trabajar ellos y no enseñan a nadie ni aceptan ayuda de nadie. Y por eso se limitan. Si nosotros queremos crecer y si la iglesia va a ser mundial y si la empresa que tienes ha de ser internacional, mundial o muy grande en tu ciudad, debes aprender a aceptar que necesitas ayuda de los demás. Jesucristo, el plan de Él es muy grande, salvar a todo el mundo. No porque Él no lo pueda hacer, pero Él prefirió aceptar la ayuda de simples mortales como nosotros para que hagamos ese trabajo de salvación. Amén. Mirábamos ayer un video y nos cautivaba y nos decía en un video de que hay diferencia entre un simple creyente y un discípulo. Y cuando uno es discípulo, uno entiende que la iglesia es uno y que uno es el que debe trabajar por la iglesia. El creyente simplemente busca una iglesia perfecta y no más. Simplemente busca que le den y no es capaz de dar. Miramos en el versículo 9, pastor. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. Veamos que nuestra libertad, dice, no debe ser tropezadero, no debemos ser piedra de tropiezo para las personas que son más débiles en nuestra fe. Si nosotros sabemos que tal vez eso que están haciendo no es malo, pero yo igual lo estoy haciendo, pero para esa persona sí lo es, entonces mejor déjelo de hacer, porque tal vez con eso que usted está haciendo lo va a hacer tropezar. A veces hacemos tantas cosas nosotros a nivel secular o espiritual que para las demás personas es malo, pero yo sé que no es malo y yo lo sigo haciendo. Y entonces si yo no soy capaz de explicar que eso no es malo, entonces simplemente voy a hacer caer a las demás personas. A veces con nuestra falta de transmitir el conocimiento o la falta de transmitir los dones, simplemente hacemos que otras personas caigan. Por mi libertad, no podemos hacer que otros caigan. Si nosotros estamos haciendo algo que para las otras personas son malas, o si para la otra persona eso es malo, y yo sé que no es malo, pero no soy capaz de ir y explicar, entonces mejor no lo siga haciendo, porque simplemente nos están mirando y están haciendo que muchas otras personas caigan. Si usted no es capaz de explicar
Si usted no es capaz de enseñar, entonces simplemente déjelo de hacer, porque simplemente nos estamos convirtiendo en una piedra de tropiezo para los demás, y el Señor nos dice, ay, de aquel que haga caer a uno de mis hijos, de uno de mis pequeños. Entonces, si usted no es capaz de enseñar, si no es capaz de, como lo que pasaba en Corinto, y las demás personas comían lo que era sacrificado a los ídolos, y los demás que sabían decían, no, pero eso es malo, ¿y cómo van a hacer? Simplemente se convertían en murmuradores, en chismosos, y no eran capaces de ir y enseñar. Entonces, si usted no es capaz de enseñar, entonces cállese y no murmure. Si va a enseñar, entonces sí vaya y dígale y explíquele. Y si usted ya explicó y él no entendió, pues ya salió usted del problema. Pero a veces no somos capaces de enseñar y sí somos capaces de señalar. El problema que había en ese lugar entonces, como nos explica Diana, es que los que ya eran mayores, los que eran adultos, los que eran maduros espiritualmente, sabían que el comer esos alimentos ofrecidos a ídolos no tenía ningún problema, porque como dice Pablo, los ídolos nada son, por lo tanto al ídolo nada le pertenece. El problema es, como dice Diana, que ellos comían de lo sacrificado a ídolos porque sabían que eso no era malo. Pero habían personas que creían que eso era malo y no les explicaba. Al no explicarles, simplemente hacían que los otros cayeran en pecado, que los otros se sintieran mal. Por lo tanto, hay cosas que nosotros hacemos porque conocemos de la palabra, pero si no lo enseñamos, viene a ser como nosotros sabemos que una imagen nada es. Y hay cristianos que me dicen, pastor, es que esa imagen que yo tengo ahí en la sala es una obra de arte. Yo sé que eso no es nada, yo no la adoro. Está bien, tú no la adoras, tú no haces de eso un ídolo porque tú ya eres maduro espiritualmente. Pero hay otros que no son maduros, que te van a ver esa imagen en tu casa y van a creer que eso es bueno. Por lo tanto, ahí es cuando se refiere. Tú ya eres adulto, tú eres maduro espiritualmente, tú ya no veneras imágenes, tú puedes tener una imagen en tu casa como obra de arte. Por ti no hay problema. Pero sí lo va a haber para aquellos que son nuevos, para aquellos que son débiles y que se van a confundir. Y si ellos, viéndote a ti como líder, con una imagen, siendo ya líder, ellos van a creer que eso es normal. ¿Pero por qué? Porque tú no te has tomado el trabajito de enseñar y de sacrificarte a ti mismo por los demás. Amén. Entonces miramos que es importante también pensar en los demás. Y el tercer punto es teniendo muy claro que alguien nos sigue atrás. Miramos de que cuando nosotros o avanzamos en la vida cristiana o nos retrocedemos o nos estancamos, también estancamos o hacemos avanzar o retroceden muchos de los que van atrás mío. Pensemos de que atrás de mi conversión, atrás de mi cristianismo, van mis hijos, mi esposo, mis amigos, mis vecinos, la gente que me ve. Y al mirar retroceder, simplemente ellos no van a decir, ay, pobrecito, oremos. Van a decir, ay, no, si él siendo él se quedó, si él siendo él no avanzó, entonces, ¿qué me voy a avanzar yo? Miremos de que cada una de las personas somos capaces de influenciar a muchas otras. A veces decimos, no, pero es que no he traído a nadie a la iglesia, pero sí, gracias a tu testimonio, han llegado a otras iglesias a conocer de Dios o no han llegado. Dicen, si ella siendo cristiana o cristiano es así, ¿para qué me hago cristiano? Si me hago peor. Entonces miremos de que tras de mi conversión, tras de mi testimonio, van muchas otras personas. Si nosotros nos estancamos, muchas personas se estancan. Si yo me desanimo, muchos también se desaniman. Entonces no digamos, no, yo me desanimo, yo ya no sirvo. Sigan ustedes. No pensemos que eso funciona así, porque muchas personas se fijan de lo que nosotros hacemos para ellos también hacerlo. Nos miremos de que nos habla en 1 Corintios de que no debemos ser tropiezo para los demás, y eso también es tropiezo. En el momento que yo ya no quiero servir, en el momento que yo ya me quiero estancar, y yo ya no quiero avanzar, también soy siendo piedra de tropiezo para los demás. No podemos decir, no, es que soy yo la que ya no asiste, es que soy yo el que ya no sirve, es que soy yo. En realidad no eres tú ni solamente una persona, es toda una familia y todas unas personas que te estaban mirando. No podemos mirar de que solamente una persona se estancó toda una familia, toda una generación, todos unos amigos que tal vez ya iban a decirte, ¿me compartes? Unos amigos o unas amigas que me van a decir, ¿qué es que te pasa? Yo quiero ser como tú.
y tal vez tú no lo mirabas. Miremos que atrás mío vienen muchas otras personas, y si yo fallo, si yo caigo, también las otras también van a caer o van a ser simplemente estancadas en el nivel espiritual. Entonces miremos de que es importante, de que muchas otras personas me están mirando. Miremos en el versículo 10. Pastor. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquellos que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Dice, si una persona que es débil, dice, te ve haciendo cosas que en realidad no son correctas, pero como tú dices, no, es que eso no es malo, pero solamente tú lo sabes y no las demás personas que están a tu alrededor, entonces no lo hagamos. Es un simple ejemplo. Cuando están en un restaurante y preciso hay hartas botellas de aguardiente y no te las tomaste tú, y tú estabas muy cansado y te sentaste ahí. Y las demás personas que te miran no van a decir, ay no, pobrecita, estaba sentada y se cansó y ella no fue la que tomó. La gente es muy rápida para pensar y dice, vea, y cristiana, y vea cuántas copas que tenía ahí, y cuántas botellas. Entonces en todo eso nos tenemos que cuidar. Donde nos sentamos, con quién hablamos, dónde nos vamos, todo eso tenemos que pensar que muchas otras personas también me están mirando. Muchos dicen, no, me voy a tal motel a simplemente a traer una razón o a dejar una cosa, pero las demás personas que te ven entrar a ese lugar no van a decir, no, es que ya fue a dejar una razón, simplemente van a pensar lo otra. Entonces pensemos de que todos nosotros somos punto fijo de muchas miradas. Entonces tenemos que cuidarnos donde nos sentamos, para dónde vamos, qué cogemos, con quién hablamos, qué decimos, qué miramos, porque simplemente nos debemos a las demás personas. Y si no queremos debernos a las demás personas, simplemente haz parte del montón y no hagas nada. Si no queremos ser una persona que a todo el mundo lo están mirando, como hijo de pastor o como hijo de pastora, todos nos están mirando. ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos paramos? ¿Si nos caminamos? ¿Si no caminamos? ¿Si vamos o si no vamos? Si todo es punto de referencia. Y el día que ustedes sean también ese punto de referencia, van a entender de que en todo nos debemos a las personas. Si hablamos o no hablamos, si sonreímos o no sonreímos, todo es cuestión también de que muchas personas también vayan atrás mío. Entonces pensemos de que para agradar también al Señor y para tener una vida que agrade al Señor, tenemos que tener en cuenta eso, que nos debemos a las personas. Si soy un verdadero maestro, tengo que entender que yo me debo a las personas. Entonces me tengo que cuidar de tantas cosas que para muchos pueden ser piedra de tropiezo. Entonces todos, de una u otra forma, somos esa referencia, alguien nos va a seguir, en especial nuestros hijos. Ayer o el domingo miraba una ilustración que decía, el papá le dice al hijo, tenga cuidado por donde camina. Y el niño le dice, tenga cuidado usted, porque yo sigo sus pasos. Entonces, no es tanto de decirle al niño, cuidado por donde anda. No, mejor mira por dónde andas tú, porque tu hijo va a transitar tus mismos pasos. Por donde tú andas, él también va a andar. Lo que tú haces hoy, él también lo va a hacer. Y lo que nosotros hacemos, nuestros discípulos también un día lo van a hacer. Si tú eres un cristiano entregado, apasionado, que te gusta la oración, que te gusta congregarte, así serán tus discípulos. Aquí en la iglesia conozco muchos casos de personas. Hay algunos que están discipulando y son igualitos a quienes los discipulan. Hay algunos que dicen, pastor, yo estoy discipulando. Esa persona que está discipulando nunca viene a la iglesia. ¿Y sabes qué? Los que él dice que está discipulando, igual nunca vienen a la iglesia. ¿Sí? Yo sé que él está discipulando por ahí, pero esas personas nunca vienen a la iglesia, nunca se comprometen, nunca le gusta nada de lo que hacemos, igualito al que lo está discipulando. Cada uno de nosotros somos ejemplo, somos luz para que otros sigan nuestro camino. Amén. Entonces estemos conscientes de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer influyen a muchas personas, tanto a tu familia como a los que ni siquiera conoces. Porque a veces vienen personas y te dicen, yo te conozco, y usted no la conoce, usted nunca en su vida lo ha visto, pero a usted sí lo han visto. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de seguir a Cristo ya nos hace punto de referencia, porque dicen, yo quiero ser como esa persona. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo que cambiar, yo soy lo peor, yo soy ni sé qué.
Y muchas personas nos miran a nosotros como un punto de referencia bueno y nosotros nos menospreciamos. No nos despreciemos nuestra vida en la vida cristiana. Sí, somos imperfectos, necesitamos muchos cambios, pero igualmente somos punto de referencia y tenemos que seguir avanzando. Si nosotros nos estancamos a muchos. Si nosotros nos decepcionamos a muchos. Si nosotros decimos ya no quiero más, muchos otros tampoco van a querer. Y el día de mañana cuando el Señor te diga, detrás tuyo venía tal persona, y tú ibas a decir, no, pero ¿cómo? Pero te miraban, pero siempre te miraban. Y cuando el momento menos pensado que tú ya no asististe, ellas tampoco quisieron más, ellas tampoco quisieron seguir avanzando. Entonces pensemos de que si yo soy una persona que en realidad sé que soy un maestro y una persona que en realidad le interesa dar a conocer ese conocimiento de Dios, no es que nunca nos tenemos que desanimar, pero siempre tenemos que pensar que si me caigo tengo que levantarme y seguir, no simplemente quedarme llorando y sobándome. Tenemos que avanzar, porque si miramos de que algo de lo que yo estoy haciendo en realidad afecta a las demás personas, entonces dejémoslo de hacer. Miremos en el versículo del 11 al 13. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Miramos de que es algo tan sencillo de lo que está hablando aquí, que es la comida. Y dice, si la comida o lo que yo voy a comer hace que el otro hermano peque o caiga, nunca más volveré a comer carne. Y nosotros muchas veces decimos, no, pues si me miró, pues de malas, que no me mire. Pero nosotros deberíamos pensar, no, si yo lo que hice hace pecar a otra persona, nunca más en mi vida lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque un verdadero maestro piensa en los demás, no solamente en sí mismo. Si algo de lo que estás haciendo está mal y es eso lo que no permite que otras personas sigan a Cristo, entonces deberíamos decir, yo estoy pecando en esto, tal vez soy muy mal geniado, muy mal geniada, muy gritón, lo que sea, ya no volveré a hacerlo porque mi otro hermano peca cuando yo lo hago. ¿Y cómo peca? Al enojarse lo estamos haciendo pecar. Entonces, en la palabra de Dios dice, no hagamos que otras personas caigan en ira, no hagamos que otros pequen simplemente por el mal genio. Entonces, simplemente pensemos de que la palabra de Dios también nos permite cambiar y nos permite de que si vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada, pensemos que atrás nuestro también vienen muchas personas. No pensemos simplemente en nosotros, no seamos egoístas y aprendamos a transmitir el conocimiento. Una de las maneras de agradar al Señor es transmitir mi conocimiento, mi don, mi talento, no ser egoísta. Y para concluir, miremos qué talento tenemos cada uno de nosotros, qué don tenemos cada uno de nosotros, qué palabra del Señor tenemos en nuestras vidas que no somos capaces de transmitir. Pensemos en tantas personas que nos necesitan, que han muerto y sin conocimiento, que han muerto y ni siquiera han sabido de la palabra de Dios, y nosotros simplemente decimos, no le llegó la hora, no le llegó la hora o tú no fuiste capaz de hablar. Si somos capaces de hablar de la palabra de Dios o esperamos a que otros lo digan. Muchas personas simplemente esperamos a que otros les prediquen y no somos capaces de hablar. Hay muchas personas que dicen, vea, al que yo una vez le hablé, él siempre me miraba y ahora ya se congrega en otra iglesia. Y simplemente no somos capaces de haberle compartido. Entonces aprendamos a compartir de la palabra del Señor y así podemos vivir una vida que en realidad le agrade a Dios. Amén. Como nos dice Diana entonces, bien, Diana, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar en la obra de Dios. Es más, Jesucristo lo puede hacer solo, pero Él no quiere hacerlo solo. Él, ¿qué es lo que quiere? Él quiere que nosotros participemos de esa obra. Él quiere que nosotros seamos personas activas en esa misión que Dios nos ha dado.
Así que tú y yo somos causantes de que muchas personas se puedan salvar o que muchas personas se puedan perder. No necesitas saber mucho, sino simplemente dejarte utilizar por Dios. Recuerda entonces que en esta ocasión estamos transmitiendo por nuestros 2 canales de televisión, por Manantial TV y por Oasis TV. Por cualquiera de ellos, lo que más te acomode a ti, nos puedes escuchar, nos puedes ver. Así que esa es la enseñanza que Dios nos ha dejado esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que siempre queremos hacer lo que Dios quiere. 2 cosas importantes cada mañana: clamor, oración, intercesión, pero también ese aprender de la palabra. El pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros, se perdió fue por falta de conocimiento. Por eso, igual tenemos nuestros 2 canales, el uno en Manantial TV, el otro en Oasis TV, y por cualquiera de los 2 tú puedes sintonizarnos, tú puedes vernos. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.